¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Banquillo a través de Más TV. Y pues bueno, primero que nada, esperamos que se hayan pasado las fiestas de fin de año de lo más alegre con su familia, con amigos o con quien usted haya querido disfrutar. Y nosotros por acá estamos nuevamente con usted para traerle lo más importante que se viene en este año. Sabemos que es un año en el que inician el proceso electoral para elegir a las nuevas autoridades que nos gobernarán en el próximo gobierno. Así que a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Y para empezar, le doy la palabra a mi compañero Fernando. ¿Cómo estás? Emocionado por este año que se viene porque vamos a estar cargados de entrevistas. Así que yo los animo a que nos sigan en redes sociales para que nos manden ahí las preguntas que quisieran que le hiciéramos a los candidatos, a nuestros invitados, a nuestros analistas. Y también mándenos a quién le gustaría que nosotros entrevistáramos, porque este año se va a venir con todo. Vamos a tener a muchos invitados aquí en el banquillo. Claro. Y bueno, hoy comenzamos el año de la mejor manera teniendo aquí a una persona, un invitado de altura. Y la verdad es que yo quisiera que le dieras la bienvenida, Brian. Bueno, para mí es un gustazo y es un honor poder tener el día de hoy aquí a Diego Ronquillo. Diego es un analista, ha sido un asesor de altos organismos de Estado, entre ellos el Congreso de la República. Así que, Diego, qué gusto tenerte por acá. Qué bueno verte. ¿Qué tal todo? Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Agradecerles la oportunidad de estar aquí en esta entrevista. Muchas gracias porque sea la primera del año. La verdad me siento muy contento, muy emocionado de poder estar aquí, compartir ideas y sobre todo poder compartirles también a su público, que les mando un fuerte abrazo y que este año sea muy próspero ante muchos acontecimientos que se nos vienen. Buenísimo. Perfecto, ¿no? Y la verdad es que emocionados de tener a Diego porque normalmente tenemos a diputados, tenemos a candidatos a alcaldes, a candidatos a la presidencia que no precisamente son de nuestra generación, no son jóvenes, son patojos, cabal. Y Diego aquí pues es un joven que está trabajando muy cerca de diputados, que está ahí asesorando, que está moviéndose en el ámbito político y que nos va a contar hoy acerca de todo lo que está sucediendo, principalmente en el Congreso de la República. Claro. Y también un poquito de coyuntura, ¿verdad? Un poco de coyuntura, exacto. Y decíamos que es de altura porque es un abogado, maestría en Derecho Constitucional, pero para no decirlo nosotros, Diego, ¿quién es Diego Ronquillo? Si quieres empecemos por ahí para que nuestra audiencia se vaya familiarizando. Bueno, muy brevemente, soy un abogado y notario, soy magíster en Derecho Constitucional, también he ejercido la docencia en la Universidad Rafael Andívar. Actualmente pues me encuentro asesorando en el Congreso de la República, veo también temas de derecho electoral y pues básicamente aquí estoy para compartirles toda la experiencia. Tengo más de 8 años trabajando en el Congreso de la República. Alguna experiencia hemos recogido, platicábamos que son 3 legislaturas las que he presenciado, las que he estado ahí. He vivido coyunturas como la de 2015, he vivido coyunturas dentro del Congreso de la República como la que se dio aquel septiembre de 2017, que por la aprobación de algunos decretos y pues básicamente hasta llegar al día de hoy ya de cara al proceso electoral, que es importante que las personas que nos escuchan ahí, que nos ven, puedan tener los insumos, el conocimiento para poder decidir, para poder tener esas herramientas y que les permita también poder contextualizarse. Claro. de no solamente del Congreso, sino lo que se viene, las fases del proceso electoral. Platicábamos de que lo que se viene, por ejemplo, en el Congreso el Congreso es muy dinámico. El Congreso, todos los años son diferentes, son distintos. El primer año de una legislatura es un año muy clave. Yo siempre he pensado que el primer año de una legislatura es el año donde se pueden hacer todos los cambios, porque hay voluntad política, hay nuevas ideas. Ya posteriormente pues empezamos a ver que se empieza a partir un poco ahí las bancadas, las decisiones, hasta llegar a un año muy difícil, yo diría con poca producción legislativa, porque en un año, y que no debería ser así realmente, en un año electoral pues los esfuerzos también se concentran en otros temas, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que las necesidades están ahí, pues. Claro.
y las necesidades de legislatura, de intermediación, de fiscalización, se mantienen. Entonces hay que ver, hay que estar muy atentos de cómo va a ser la dinámica de este año en el Congreso. Ahorita el 14 de enero pues ya se tiene ya están convocados los diputados, también es el informe presidencial que va a dar de mucho que hablar, mucho análisis también va a ser muy importante, y los primeros creo que debe ser motivo también de la gente que nos observa, de todo el público, cuáles van a ser las primeras actuaciones del Congreso. Creo que eso va a ser muy importante, cuál va a ser la línea política del Congreso, cuáles van a ser los primeros decretos. Ahorita se está platicando, pasó en primer debate un nuevo subsidio, por ejemplo, que fue lo que se conoció esta semana en el Congreso. Entonces hay que estar muy atentos también que se apruebe en el Congreso, porque la gente se concentra en las elecciones, pero los organismos de Estado funcionan. Congreso de la República, organismo judicial, organismo ejecutivo. Creo yo que por ahí más o menos hay que estar muy atentos. Perfecto. Perfecto. Diego, mira, para todos los jóvenes que nos están viendo, antes de comenzar como con el análisis legislativo y lo que está pasando en el país, muchos tal vez quieren involucrarse en política y dicen, miren, a Diego ahí tan joven, ya con una maestría, ya abogado y notario. Ya los cálculos empezó como a los 20 años en el Cabal, Congreso, ya con ese recorrido político. Mucha mara, yo quiero chance ahí también. Cabal, yo quiero participar en política porque yo quiero apoyar a mi país, a mi municipio. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo te iniciaste en la política? ¿Por qué decidiste, por ejemplo, estudiar Derecho? ¿Y qué consejo le das a los jóvenes que también quieren incursionar un poquito en política también? Claro, mira, la pregunta básica que siempre nos hacen el primer año de Derecho es ¿por qué Derecho? y uno da la respuesta también clásica, porque uno no sabe todo lo que se va a enfrentar dentro de la carrera y también dentro de la realidad nacional. Claro. Creo que aquí no me dejarán mentir que la teoría es una y la práctica es otra. Sí. Mi respuesta en aquel momento fue porque quiero un mejor país. Quiero ser abogado porque le quiero aportar algo al país. Y también encontrás muchas opiniones en que para fines lucrativos claro. y diferentes hay. Pero si hoy me preguntaran por qué estudié Derecho, yo te diría para dejar una contribución. No puedes cambiar. Una persona es importante porque una persona no puede cambiar un país. Una persona tiene que tener un equipo. Tiene que unir esfuerzos. Tiene que hacer consensos. Entonces, yo a lo largo de la carrera me encontré con muchas dificultades. El sistema de justicia, para hacer trámites como procurador, los registros. Me asaltaron cuántas veces de procurador ahí. Procurando el pasaje. Entonces, los malos sueldos también, que es parte de ser procurador. Fíjate que cuando yo inicié a ser procurador, mi salario era de 2.500 quetzales. Bueno, estabas. Y partido por ahí, y me tenía que todavía pagar la universidad, entonces tenía que sacar la beca, y tenía crédito, entonces, pero no. La pregunta que mencionaste sobre cómo puedo participar en política, porque el joven también tiene hambre claro. de participar en política. De cambiar, ¿no? Sobre todo que se escuche sus opiniones, generar esos espacios de opinión, alzar la voz. Y los partidos políticos en algún momento han tenido sus filas muy cerradas. Claro. Tú mirás que muchos secretarios de la juventud no cumplen con ese rol de vamos con los secretarios de la juventud a nivel municipal, departamental, escuchemos a la voz. Entonces, si hoy el joven, por ejemplo, quisiera afiliarse a un partido político, ser escuchado, es muy difícil. Y la juventud que está en partidos políticos es alguna juventud también ya dirigida, no hay como una carrera de la juventud dentro de un partido político. Entonces, ¿qué se puede hacer para todos los partidos políticos? Abrir las puertas. Claro. Abrir las puertas de sus sedes,
municipales, departamentales, nacional, para que las personas no solamente busquen la afiliación, sino busquen las ideologías de los partidos, cuáles son los programas de los partidos, porque realmente hoy tú decís, yo quiero estar en ese partido, ahí lo llamamos. o para la campaña, mire, tenga sus volantes. Y el joven siempre ha sido realmente utilizado para, ahí están sus banderas, vaya a pararse allá en la esquina, vaya a repartir volantes. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros como jóvenes tenemos que liderar y ser protagonistas también, llenar esos espacios y esas cuotas que han estado muy abandonadas por nosotros de la juventud, porque los espacios siempre se han cerrado. Yo lo que me he dedicado dentro del partido que estoy es delegar en jóvenes. Okay. En jóvenes, porque uno escucha ideas frescas, inclusive de las generaciones que vienen atrás, que es una generación muy tiktokera. Realmente. Claro. Nosotros tal vez empezamos de la generación de Facebook, después saltamos a la generación Instagram. Ya somos generación Instagram nosotros. Sí. Ajá, y después vamos a la generación TikTok y Twitch, que ya viene por ahí. Algunos todavía tuvimos Hi-Fi. Algunos todavía y de Messenger. Claro. Pero el tema es que los partidos políticos, ¿cuáles son los espacios que generan? Pero, digamos, nos encontramos a veces que sí hay partidos que sí te abren la puerta. Va, joven, véngase, quiere participar, participe, buenísimo. Pero se va en la 12ª casilla. Claro. Porque no vamos a negar aquí, y sé que también usted ahí en casa es un hecho notorio, y usted lo sabe, de que muchos partidos, no hablo de todos, pues piden cierta cantidad de plata para ocupar las primeras casillas. Y muchas veces se ven jóvenes, como por ejemplo, doy el caso concreto del diputado Inés Castillo, que metió a un hijo al Congreso y es patojo su joven. Pero entonces ya hay muchos espacios en los que son por plata o un parentesco muy cercano a figuras públicas. ¿Cómo romper esa barrera? Mira, hay una propuesta que se ha platicado mucho, inclusive el diputado del presidente de la Comisión de Asuntos Electorales. Que le damos un saludo, que lo tuvimos aquí, el diputado Canche Rivera. El Canche Rivera de Creo, él presentó los listados abiertos. Okay. Los listados abiertos, que no voy a adentrarme dentro del sistema, sino que el votante pueda elegir a la persona. Y muchas personas están también en contra de liberar los listados, porque lógicamente se rompe este modelo que estás, de privilegios que electorales estás mencionando. Entonces tal vez tener un partido político ya no es lucrativo también, ¿verdad? Porque se han dado casos de que los partidos políticos los fundan como que fueran empresas familiares. Claro. Y es lo que tú mencionabas, en que yo invierto tal cantidad de dinero para fundar mi partido, pero le gano otra cantidad justamente, claro, en esa actividad de las primeras casillas. Entonces el tema es romper el esquema. Pero para romper el esquema necesitamos oxigenar el Congreso. Necesitamos esas ideas frescas, porque tal vez el Canche tiene una buena propuesta, pero no alcanzan una mayoría. Porque hay un sistema que ya está enquistado en el Estado, y tenemos miedo a esa renovación. Yo te lo pongo así. Tú miras si lo dividimos por grupo etario, la composición del Congreso, y no está representada la juventud en el Congreso. Si partimos por ahí. Pues las mujeres no están representadas. Tampoco. O sea, tienen una representación muy poca. Tampoco. Mínima. Exactamente, que es la famosa paridad que se ha hablado, las cuotas electorales. Pero yo pongo el reto ahí que el Congreso de la República sea representado en su mayoría por juventud. ¿Qué pasaría? Pueden jugar muchos roles, y por eso el joven tiene que ser muy responsable también. Claro. Tenemos que estudiar, tenemos que saber la coyuntura, la realidad nacional, porque normalmente a la juventud se nos tacha de inexperto. Cae. No entiende.
Entonces, nosotros como jóvenes, y no me dejarán mentir, en trabajos, en puestos de dirección, como abogado, literal, yo como abogado me he topado en casos, es que usted es muy joven, no sabe. Pasa. O en la cena navideña. Cuando uno quiere opinar, ¿verdad? Es que Sí. el patojo no sabe mucho. Vos no has vivido, vos Cabal. vas a saber de la vida, Sí. le dicen los tíos, hasta los papás le dicen. Correcto, pasa. Exacto, entonces también se ha generado como ese prejuicio de ser inexpertos. Entonces yo la verdad es que dejaría esa reflexión, esa motivación para que el liderazgo en este proceso electoral lo tomen los jóvenes, pero en todo nivel, no solo como votantes, sino para velar por la pureza del proceso, para presentar diferentes Cuestionamientos, incluso a los candidatos también. Inclusive a los candidatos, paneles como este va a ser de suma importancia. Ahí sí que va a ser, ¿cómo le dicen? El banquillo de los estados, pues va a ser... Ya lo convertimos en el banquillo de los acusados, porque vemos muchos que andan con campaña anticipada de hace rato. ¿O no? ¿No crees? Sí. Claro, y lo más importante es que el joven sea el protagonista. El padrón electoral, te lo planteo así, el padrón electoral, el grupo etario más fuerte es el voto joven. Correcto. Entonces, hoy la decisión la tiene la juventud. Uh-huh. Y el poder lo tiene la juventud. Si ustedes ven en el sistema del Tribunal Supremo Electoral cómo está compuesto el padrón electoral, básicamente el foco y la concentración del votante está entre los 20 y 35 años tal vez. Es ahí donde se concentra la decisión. Es ahí probablemente ese grupo etario quien puede poner un presidente. Claro. Correcto. Quien puede cambiar, oxigenar el Congreso o mantener el sistema que tenemos. Es una reflexión. Buenísimo. Diego, mira, y contanos un poquito. Tú entraste al Congreso bastante joven también. Nos estabas ahí en la sobremesa platicando de que entraste a asesorar ahí un partido político donde estaba Ninette Montenegro. Claro, sí. Bueno, y solo antes de comenzar, dos preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue para ti entrar al Congreso donde hay tanta burocracia, donde te chocaste con estos, bueno, tú sos de otra generación y te tocaba Pero ya a veces miraba asesorar, Cena, cabal, y te tocaba asesorar a personas que ya son mayores, ¿cómo tomaban tus consejos también? Sí, mira, para mí fue un reto trabajar con Ninette Montenegro, que es una figura política trascendental de decisión, con una responsabilidad que a los 22 años, 21 años, me tocó que, yo me recuerdo que el primer chance, digamos así, que me pone Ninette es, mire, tiene que trabajar un amparo. Y yo en el segundo, tercer año pero así va. Qué grueso. Eso, sí, yuquísima. Y yo me recuerdo, el primer amparo fue presentado para que el Congreso de la República pudiera elegir al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Uh-huh. Y en segundo año, tercer año de la universidad, donde acabas de ver Derecho Constitucional, entonces yo lo tomé como una oportunidad. Okay. Como una oportunidad seria, como una oportunidad madura, que era demostrarte. Y realmente después justamente entendí que el joven necesita eso. Una oportunidad. Y retos. Y claro, y también está en uno mismo, porque otra vez hubiera hecho, no lo sé hacer, pues. No lo he visto en la universidad. Siempre gracias, pero no. Siempre gracias, pero mejor no. Entonces yo lo recuerdo con mucho aprecio eso, porque para mí el primer reto fue un amparo, estar en segundo año de la universidad y la seriedad que conllevaba. Ninette Montenegro, por ejemplo, integró la comisión pesquisidora en el 2015 de levantamiento del antejuicio de Otto Pérez Molina. Entonces, ver todos esos acontecimientos ahí, a mí me generaron tener mucha responsabilidad, mucho compromiso en las decisiones trascendentales en el Congreso de la República y la experiencia que hoy tengo, que yo pudiera compartir, básicamente la oportunidad
de haber estado ahí en esos momentos importantes y que mi opinión fuera escuchada. Ok, interesante. Entonces, para la juventud se necesita una oportunidad en trabajo. Por ejemplo, yo he escuchado muchas ideas muy buenas a nivel sector privado, público, pero no es escuchada la voz. Entonces yo siempre he pensado, y tal vez yo me pondría como ejemplo, en un empleo, en un partido político, a nivel gobierno, Congreso, lo que necesitamos los jóvenes es una oportunidad. Y en serio, hay muchas buenas ideas que migran o que se quedan, que se quedan ahí. Mira, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de ver el proceso, me voy a salir un poquito del tema de la selección nacional, pero de la sub-17, sub-20, sub-21. Y es interesante mencionar que todos los jugadores que están viniendo a hacer pruebas son jugadores de hijos de migrantes. Correcto. Okay. Que juegan en ligas como la MLS, que juegan en ligas en Europa. Sí. Entonces ahí te puedes dar cuenta que necesitamos eso. Necesitamos una oportunidad y que no estamos generando los espacios suficientes para que podamos ocupar los puestos de decisión. Te lo diría ahí. Han sido varios años ya en el Congreso y ya han pasado varios sucesos importantes. Bueno, el Congreso siempre está en el ojo público y siempre está siendo objeto de polémica. Siempre. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Desde los vasos que le tiraban a Mario Taracena de agua en la cara, hasta el levantamiento del antejuicio a Otto Pérez, etc. Contame alguna de las experiencias que te hayan marcado a vos o que vos hayas dicho, puchica, qué turbio estaba hoy aquí. Por ejemplo, cuando se levantó el caso Overreach y que los diputados que habían votado a favor, o alguna fiscalización o algún momento épico, o los encerrones que se han dado como dos en los últimos años. Sí. Y en los últimos casi quemaban al Congreso. Pero ¿sabes qué, Brian? A mí me gustaría que dejáramos esto en el tintero y nos fuéramos un corte. Que la piense. Para que la pensemos y para que las personas que están ahí atentos, que nos sigan, ¿no? Se queden ahí en esta pausa. Así que por favor síganos, porque todo esto va para TikTok, esto va para Instagram, esto va para Twitter, para nuestras redes sociales como El Banquillo, aquí en Más TV, y regresamos en breve. No se despeguen. Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Espero que en este tiempo que tuvieron ahí descansando hayan ido a buscarnos a las redes sociales para seguirnos como El Banquillo. Y bueno, nos quedamos con una pregunta en el tintero de que estamos hablando aquí con nuestro analista de hoy, con Diego Ronquillo, que en estos 8 o 10 años que ha tenido como un asesor en el Congreso y que han pasado muchos sucesos que usted se ha dado cuenta que han pasado a través del Congreso, ¿cuáles han sido los que más le han impactado? Diego, nos quedamos con esa pregunta ahí. Sí, ahí sí que... Difícil, ¿verdad? Difícil. Es difícil realmente porque han sido muchos retos. Yo tal vez te mencionaría lo de la pesquisidora. El de la comisión, la comisión pesquisidora. Muy brevemente yo me recuerdo que estaba viendo el pleno. El pleno sesionó en la tarde, me recuerdo. Y se hace el sorteo. Pura lotería, ¿vamos? Pura lotería. Va saliendo. Y yo ya tenía preparadas mis cosas para irme a la casa, normalmente, a la universidad. Y salen todas las bolitas y de último sale Ninet. Y yo digo, ¿qué hago? Y de ahí empieza a subir a la oficina. Y bueno, y yo era también un patojo, te estoy diciendo, tenía 25 años, 24 años por ahí, y decía, agarré mi ley de antejuicio, mi constitución, criterios de la Corte de Constitucionalidad, y ver qué podría recomendar a nivel jurídico. Por supuesto, siempre, es muy importante el tipo de análisis que uno hace como asesor.
Yo siempre lo he definido que uno tiene que ver las cosas en el Congreso de la República desde 3 puntos de vista. Ok. El primero, eminentemente técnico. El segundo, jurídico. Y el tercero, político. Porque realmente estás ante un foro eminentemente político. Claro. Pero como abogado no puedes despegarte también de tu legislación, del derecho. Entonces, yo he aprendido, ahí eso me ayudó bastante para entender que hay cuestiones que son políticamente correctas, pero jurídicamente incorrectas. Ok. O viceversa. Interesante. Hay cuestiones que son jurídicamente correctas, pero políticamente incorrectas. Entonces, esto es muy importante para las personas que nos están viendo. Como asesor, siempre trato que mi trabajo cuaje en las dos, que sea política y jurídicamente correcto. Eso me ha llevado también a tener un criterio más objetivo para poder asesorar, para poder asistir a los diputados. Actualmente, pues actualmente yo estoy todavía en el Congreso de la República, estoy en una bancada que se ha... ¿Qué bancada es? Es en una bancada que se ha integrado por mucha juventud. Te cuento, es en la bancada Creo, Compromiso, Renovación y Orden. Ahí pues se me ha acogido el trabajo, la experiencia también, y he tenido la oportunidad de compartir con diputados como Oscar Chinchilla, expresidente del Congreso de la República. 2017, el diputado Hugo Rodríguez, Cristian Álvarez, también que le ha entrado al tema de Lo tuvimos aquí, al tema de la fiscalización, y que es una fiscalización muy permanente. Realmente es una fiscalización dinámica, porque fíjense que ahí saltándome un poquito el tema, Ninette Montenegro siempre fue la diputada fiscalizadora. Entonces, en el momento que sale Ninette Montenegro, ese papel de alguna manera se queda vacío, en el aire. Lo tratan de suplir algunas otras bancadas, pero de alguna manera no lo quiero plantear que es similar ni que se vaya a malinterpretar, pero Cristian ha fungido un papel de fiscalizador permanente, solo que él es una especie de fiscalizador moderno, digámosle así. Ya un fiscalizador de la época TikToker. Por ahí, cabal. Más o menos, porque nos hemos dado cuenta que las redes sociales han sido el instrumento para dar a conocer la fiscalización. Entonces, es eso, ese acontecimiento a mí realmente me marcó, porque en algún momento también me dijeron, ¿qué opinas de esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Cuál es tu criterio jurídico? Entonces, había que estar a la altura. Buenísimo, perfecto. Mira, y bueno, tenemos ahí un atraso en el Congreso, por ejemplo, con la elección de Cortes, que ya lleva un par de años. Claro. Y ahorita en época electoral, pues la agenda legislativa definitivamente se va a ver afectada. ¿Qué se espera del Congreso este año electoral? Mira, el tema de elección de Cortes es un problema que a mí me da pena hablar del tema, fíjate. Okay. Por ser abogado. Por ser abogado y un abogado constitucionalista, pues, porque realmente el retraso que tiene la elección de Cortes, que no es un problema de esta legislatura. No, se ha ido. Es importante mencionarlo porque mucho se ha señalado a esta legislatura. El problema es de 2019. Si nosotros recordamos muy bien, es de la anterior legislatura. Y no es de esta Corte de Constitucionalidad. Y no es de esta Corte de Constitucionalidad. Entonces, es un problema que se le endosa a esta legislatura, y que la Corte de Constitucionalidad recibe un expediente prácticamente ya finiquitado. La Corte de Constitucionalidad ahorita asume en 2021, si no mal recuerdo, sí, abril, por ahí más o menos. Entonces, el problema, yo te diría, jurídico es grave, porque realmente un retraso
que ya casi te doblega el periodo constitucional de los nuevos magistrados que tuvieron que haber tomado posesión en octubre de 2019, estoy diciendo, y si echamos pluma, 2021, 22. O sea, este año y no se mira cerca, y es que no se mira cerca la elección. Mira, mira. Por lo menos este año electoral no lo van a tocar. Y el otro van a empezar una nueva legislatura y no lo van a volver a tocar. Es que entonces tenemos magistrados vitalicios. que no debería... No debería ser, pero funciona en otros países. Funciona en otros países, pero no rompiendo el orden constitucional. Correcto. Así. Y de cierta manera estamos cayendo también en parte de las propuestas que en su momento hizo la CICIG para la reforma constitucional. Claro. Quiere extender el periodo de los magistrados. Así es. Mira, yo realmente el problema de las cortes, muchos dicen que es falta de voluntad política. Muchos dicen, se ha escuchado que es una legislatura que no lo quiere hacer por complacencia del organismo legislativo de las cortes. Yo no me iría por ahí. Yo tuve la oportunidad de leer la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y te digo que como abogado es una sentencia que materialmente es imposible a veces de cumplir, porque te dice... ¿Podrías resumirnos un poco para los que están viendo en casa que son hasta años? Duraría la votación, creo yo, ¿verdad? Sí, es que la votación, bueno, ahí para ponerlos aprende ahí en casa. Muy en contexto, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad dice que el diputado, 160 diputados, tienen que votar por cada candidato que está en la nómina de 26 y en la de 300 y pico. Para las salas de apelación. Para las salas, a las cortes de apelaciones y otros tribunales de justicia, tienen que votar a viva voz por cada diputado. Para ver si cada candidato tiene los méritos de capacidad, honorabilidad y los idoneidad de los del 103. Y que su voto sea a viva voz. Entonces, este mecanismo para 160 diputados, imagínate cada ronda, por cada uno. Multiplica 160 diputados por casi 360 aspirantes. Entonces, ¿cuántas sesiones llevaría? ¿Cuánto tiempo llevaría? Entonces, realmente entramos en un impasse jurídico. Claro. Entramos en un impasse jurídico que no hemos tenido también la madurez de abordarlo, de llegar a determinados consensos, de decir, bueno, es momento ya de renovar. ¿Cuál es el mecanismo que vamos a utilizar? Entonces ahí se ha tachado un poquito al Congreso en que no hay voluntad política. Es el Congreso de la culpa. Es el Congreso el de la culpa, pero tenés una sentencia por aquí que si te sentás a empezarla a ejecutar, no terminamos este año y como tú decías, vamos a... Llega toda la legislatura. Claro. A mí me pareció una pregunta súper interesante y quiero subirme también a esa pregunta, porque seguramente en casa de estar diciendo a las personas, bueno, y este abogado nos podrá aclarar que, y si la Corte puede cambiar de criterio y decir, va a ser mejor ahora vía escrita o etcétera. Con el tablero electrónico. Con el tablero electrónico. Como como lo hacían antes. Porque recordemos que esto vino por fue un amparo que presentó la fiscal Consuelo Porras, porque habían vicios en el procedimiento, etcétera. Entonces, ¿hay alguna manera de salir de esto? Y te quiero hacer otra pregunta. A esa corte se le denominó en su momento coloquialmente la corte celestial, que decía esto sí, esto no, esto aquí, esto allá. Sí, y en la academia la enseñan así, la alta corte. La alta corte, correcto. ¿Se extralimitó la corte en sus funciones? Hay algunas tendencias, algunos diputados que dicen, está legislando ahora la Corte de Constitucionalidad. Estas dos preguntas. Es que, mira, realmente la Corte de Constitucionalidad siempre ha sido un legislador negativo, por aparte. Exactamente. Pero voy a abordar el tema muy, muy coloquial para que también lo podamos entender. Que aprendamos todos aquí. La Corte de Constitucionalidad sí ha legislado por medio de sus sentencias y ha legislado
porque eso también ha sido permitido en el derecho internacional, digamos así. Entonces, la Corte de Constitucionalidad emite las famosas sentencias estructurales, donde te fijan procedimientos, donde te fijan etapas. ¿Por qué? Porque la legislación que tenemos aprobada por el Congreso o no está o es insuficiente. Entonces, la Corte de Constitucionalidad en esa sentencia te dice, mire, le voy a fijar el procedimiento a usted, Congreso, de cómo tiene que elegir Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones y otros tribunales, porque lo que está en la Constitución ya no. Y lo exhorto a que reforme la Constitución, y así dice la sentencia, a que reforme la Constitución y que plantee la iniciativa de reforma a la Constitución para poder legislar este tema. Y mientras no lo haga, ríjase por esta sentencia. Entonces es complicado. Realmente no hay una salida cerca del tema, entonces. Es complicado porque si ustedes me preguntan qué salida jurídica puede haber, se ha platicado mucho de que la Corte de Constitucionalidad puede anular la sentencia, como se ha hecho en anteriores casos, donde la Corte de Constitucionalidad anula una sentencia y emite otra resolución. Se ha platicado de esa fórmula. Se ha platicado también de que el Congreso de la República es autónomo. El Congreso de la República puede aprobar un precedente legislativo para poder desarrollar ahí el procedimiento. Pero el tema es de que no se ha hecho con responsabilidad y no se ha abordado el tema de decir, bueno, ya, salgamos de esto, pero ¿cómo salimos? Claro. ¿Cuál es la propuesta para salir? Entonces lo tenemos ahí en la actualidad. Y este año que viene ya se van a cumplir los 4 años de la magistratura que tuvo que haberse electo en 2019. Y ojo, porque sí tenemos que ser muy delicados de que esa debe ser una propuesta, si no se va a resolver este año, de nuestros candidatos. ¿Cómo vamos a salir de ese impasse? ¿Saben por qué? Porque yo te podría decir que el sector empresarial o el empresario necesita certeza jurídica para poder invertir en Guatemala. Necesitamos justicia. Y no te digo que no haya justicia, pero el tema es de que ¿cómo deja Esa sería Guatemala? otra pregunta también interesante, si existe o no la justicia realmente en Guatemala. También, que ahí es importante dejarla en el tintero, porque puede haber respuestas subjetivas en que la justicia a quién va dirigida o para quién es la justicia. Claro. Entonces, lo de las cortes es un tema muy puntual que un candidato a diputado te lo tiene que decir. Y no te tiene que y no te puede venir a hacer una propuesta política. una propuesta de mire cómo va a resolver el tráfico. Nomás entramos y lo resolvemos, no se preocupen. ¿Cómo va a resolver el problema de la falta de elección de cortes? Claro. Y alguien que pretenda la reelección te tiene que salir con una propuesta ya presentada. Porque usted se quiere elegir, pero ya no lo hizo. Pues. Se le pasaron 4 años. Entonces, eso sí es muy importante. Yo valdría la pena decir que en la bancada creo se hizo una propuesta, inclusive hasta un punto resolutivo, pero los acuerdos han faltado en el Congreso. Creo que eso es muy importante mencionarlo. Eso es muy importante mencionarlo. Y lo que se viene, creo yo que ahorita que platicamos ya de los antecedentes, del pasado, de lo que también conlleva esta legislatura, es importante también para las personas que nos están viendo platicar de lo que se viene. Claro. Del proceso electoral, compañeros, a una semana de que convoquen a elecciones de presidente, de diputados del Estado Nacional, diputados de distrito, alcaldías, diputados del Parlacén. Del Parlacén. Muchas propuestas se platicaron
de que se iba a eliminar el Parlacén. Y ahí está el Parlacén. Que se iba a eliminar las AS también y ahí anda todavía, ¿no? Y ahí está todavía. Y ahí está todavía. Entonces miren, haciendo aquí las propuestas ya las sabemos. Y son las mismas de cada 4 años. Exactamente. Y ojo, jóvenes, porque aquí me quiero dirigir, y también al resto de personas que nos ven, las propuestas ya se conocen. La eliminación del Parlacén, la reducción de los salarios para funcionarios, pena de muerte. La pena de muerte. Sacar el ejército a las calles. Sacar el ejército a las calles. ¿Cuál otra podríamos decir ahí? El metro en Guatemala y nunca se ve. El metro en Guatemala. Más agua y más pozos. Exactamente. Entonces es importante que ahora que nosotros ya tenemos la experiencia de 2 gobiernos atrás, seamos conscientes. Y realmente los problemas no se han reducido, se han aumentado. Y ahorita con el problema que estamos sufriendo de la inflación, es un tema muy, muy interesante. La inflación que nos dejó también la pandemia. También muchos dicen que es culpa del gobierno, pero la inflación ha sido una crisis generalizada a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Y que viene en efecto cascada de Estados Unidos también. Que viene en efecto cascada. Parte también problema de la guerra entre Ucrania y Rusia. Exacto, hasta Estados Unidos intentó, o creo que lo aprobó, una ley para reducir la inflación. Es un fenómeno económico que legislarlo es complicado. Lo que yo quiero centrar es que este proceso electoral no se nos pueden escapar. No se nos pueden escapar ser duros, ser conscientes y ser realistas. Realmente, el regalar la energía eléctrica, regalar el agua. No, realmente. Y también vienen las personas y es que aquí se necesita oportunidades. ¿Pero qué oportunidades? Claro. Diego, mira una pregunta. ¿Cómo las vas a generar? Perdón, es que nos quedan ya solo 5 minutos. Y queremos hacer la dinámica todavía. Para todas las personas que están en casa y que tienen TikTok y que miran nuevos candidatos surgir y surgir, ¿cómo podemos diferenciar un candidato que tal vez sí puede hacer algo por Guatemala a uno que está mintiendo y que después se sube a un casaquero? Ajá, que es un live ahí borrachito. Que anda besando niños, abrazando ancianitos. Y así. ¿Cómo podemos diferenciarlo para los jóvenes? Miren, propuestas siempre van a haber. Regalos siempre van a haber. Y yo siempre he dicho, recíbanlos. El tema es que nosotros tenemos que ser críticos en cómo lo vamos a hacer. Es que en serio, aquí vamos a escuchar propuestas. ¿Pero cómo? Muchos ¿saben cuál es el problema? Que cuando llegan a los puestos, es que se necesita presupuesto usted. Hay que aprobar un préstamo. Hay consensos. No, hombre, es difícil usted. No es lo mismo estar afuera que adentro. No, como jóvenes, esas pajas ya crecimos con ellas. Crecimos con ellas. Entonces yo, la verdad, me gustaría dejarles ahí la reflexión. Que el candidato nos escuche. Correcto. Ya lo escuchamos. Que nos escuche de cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a bajar el cobro de la energía eléctrica? Metiendo un préstamo. ¿Cómo vas a generar empleo? Con una ley de 1000 años de generación de empleo que por ahí creo yo que presentaron. No. Realmente, ¿cuál va a ser el mecanismo para que esa propuesta eche a andar y hacerle conciencia a la gente? Realmente esta es una oportunidad, y yo diría una de las últimas oportunidades para levantar el país. Uso del hashtag el momento es ahora. El momento es ahora. Entonces, ya nos mintieron por ahí, dicen. A mis papás les mintieron. Por ahí, no, pero más allá de eso, y con esto termino,
a toda la juventud y a toda la población que nos está viendo, sean ustedes los críticos. Ustedes pidan cómo se va a implementar esa propuesta, porque en serio ya hemos escuchado mucho lo de la pena de muerte, las propuestas populistas, las de siempre. Y es momento de oxigenar también el Congreso. No con gente joven, no necesariamente, te lo digo así, sino con gente que verdaderamente no proponga, sino resuelva. Porque propuestas van a haber miles, pero nada más yo termino por ahí dándole las gracias a Pero ustedes. espérate que no te Todavía nos falta. Todavía falta. Que no se quiera despegar del banquillo, que todavía falta el Ahorita interrogatorio. toca lo bueno. Toca lo bueno. Démosle. No, y justamente para agregar ahí lo que decía Diego, mándenos sus preguntas. Si el candidato no le quiere responder a usted, si el candidato no va a su comunidad, mándenos sus preguntas y aquí se lo preguntamos. Y si no, le tiramos un videito en las redes. Claro, y aquí lo vamos a poner en el banquillo. Así que si tiene una pregunta para el candidato, mándenosla y con gusto aquí la vamos a hacer. Y si vieron el programa, creo que fue de fin de año de Navidad, expusimos a quienes no quisieron venir. Claro, y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir Así que vamos a seguir el consejo de Diego y usted siga el consejo. Mándenos la pregunta y con gusto lo vamos a sentar en el banquillo. Así que nos vamos con la dinámica. ¿La explicas hoy por primera vez? Va, la voy a explicar yo. Usted, Eso me da de sorpresa. si usted en casa está ya identificado, ya la conoce y dice, esta ya se acuerda. Ahorita vamos a ver si es verdad lo que estaba diciendo. Sí. Vamos a ver. Pero nosotros te vamos a decir las palabritas, un par de palabras, nombres, instituciones, personalidades, y vos nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una palabra, un criterio, etcétera. Pero, como lo ha mencionado Fernando, si te decimos Joe Biden, no nos puedes decir presidente, por ejemplo. Sí, algo. Nos tenés que decir, viejito que saluda a personas que no existen. ¿Por qué ha pasado? Están los videos. Están los videos. Entonces, si querés, ¿empezamos? Va, comencemos. Pues. Congreso de la República. Oportunidad. Vamos a ver elecciones 2023. Reto. Creo. Partido Creo. Renovación. Vamos a ver con Telma Cabrera. Extrema. Extremo. Yo voy con Julio Héctor Estrada, que ahora vimos que se cambió de camisita, que ahorita ya no es amarillo, ahora es azul. Técnico. Corte Suprema. Retraso. Elección de Cortes. Súper retraso. Vamos a ver Universidad Rafael Landívar. No puedo decir academia. Tu casa. El alma mater. Alma mater. Walter Mazariegos, el rector ahí de la USAC, por si usted no sabe quién es Walter. Básicamente, yo te diría, no lo conozco. Ok. Sandra Torres. Lo mismo. Ok. Vamos con un poquito a TikTok. Carlos Pineda. Populista. Populista. Siguiendo en línea populistas, te pregunto por Manuel Valdizón. Fenómeno. Fenómeno. Ok, vamos con Junta Directiva. Del Congreso. Del Congreso, sí. Muchos retos. Hay dos nombres que no se nos pueden escapar y yo voy a decir el primero. Ok. Ricardo Quiñones. Ricardo Quiñones pasó su tiempo. Ya nomás. Ya se le dio la oportunidad, Ok. básicamente. Bueno, ahí, guacalazo. ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Es el momento. El momento. Creo que es el momento justo para dar la oportunidad. Creo que el fenómeno Arzú y todavía estos rezagos se le dio la oportunidad y la ciudad no es la del futuro. Se le dio 30 años de oportunidad. Se le dieron 30 años. Voy con Suri Ríos, que vemos que ya está promocionando sus videos en las redes sociales. Propuesta. Alejandro Yamatei. Le afectó mucho el tema de la pandemia. Yo lo describiría como una persona con unas buenas intenciones. Buenas intenciones.
Aldo Dávila. Rudo. Rudo. Bueno, cerremos ya, Diego, Guatemala. Guatemala, tierra de oportunidad, básicamente, que no la habíamos sabido explotar. Guatemala, Guatelinda, dirían por ahí, es tu momento. El momento. Es un momento. Bueno, llegamos al final, Fernando. No, muchas gracias por sintonizarnos. Yo quisiera dejarte ahí que te despidas de la audiencia, Diego. Bueno. Un mensaje a la nación, tipo un mensaje mensaje, presidencial. cabal. ¿No? No. Básicamente, darle las gracias por este espacio. Creo yo que es muy importante a toda la población que tengamos los ojos abiertos al Congreso, al organismo ejecutivo, al judicial y sumamente al proceso electoral, al Tribunal Supremo Electoral, a los partidos políticos y que seamos conscientes con lo que se viene y críticos, nada más. Muchas gracias por Diego, el espacio. encantado de tenerte por acá. Esta es tu casa. Gustazo, y te vamos a Diego. seguir trayendo el banquillo, ¿viste? De los acusados. No, ¿verdad? Fernando. No, buenísimo, muchas gracias. Ahí tuvimos a Diego, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, también maestría en Derecho Constitucional y asesor en el Congreso de la República. Así que un programazo, síganos en nuestras redes sociales para poder saber un poquito más y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.